Vamos a comenzar a leer un texto que ciertamente va a ser un poco más extenso, porque vamos a comenzar desde el capítulo número 5 de Oseas, el último versículo solamente, Oseas capítulo 5, versículo 15, y después de ello leeremos todo el capítulo número 6. Algunas versiones como Reina Valera dividen por medio de títulos, sin embargo yo creí pertinente la semana pasada dejar este último versículo bajo el entendimiento de que es un solo mensaje, y aun cuando vemos capítulos y versículos es un solo texto, no hay divisiones en el original. Entonces quiero que el día de hoy lo veamos, no como que vamos a ver dos capítulos, vamos a ver un consejo por parte del Señor que es sumamente bueno para nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor, Oseas capítulo número 5, versículo 15, y nos extendemos a todo el capítulo 6. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo número 6. Comienza a hablar Oseas de él mismo. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, sí, hermano, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes, es decir, dirigentes espirituales del pueblo, mata en el camino hacia Siquem. Así ellos cometieron abominación. En la casa de Israel, dice el Señor, he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Esta es palabra del Señor. El matrimonio tiene diferentes vertientes, hay que reconocerlo. El matrimonio tiene diferentes vertientes, y algunas de las personas hoy en la actualidad, mayormente los jóvenes, ya no lo ven como una posibilidad, no lo ven como algo que esté dentro de sus planes. Sin embargo, jóvenes, adolescentes que aún no han caminado en estos hermosos caminos, yo quiero decirte que ciertamente el matrimonio es complicado, es difícil, pero es propósito de Dios y es algo de lo más hermoso que puede haber en esta tierra. El caminar no solo, sino caminar con alguien a tu lado. Entre más pasa el tiempo en el matrimonio, te das cuenta que realmente esa persona que está contigo la vas conociendo de poco a poco, nunca dejas de conocerla. A veces mi esposa se sorprende cuando saca una nueva plática y voltea a verme y me dice: yo no sabía eso de ti. Bueno, pues prepárate, porque a lo mejor hay muchas cosas, y no porque estén ocultas, hermanos, sino porque hermosamente cuanto más estamos juntos, vamos conociendo más acerca de esa persona que el Señor puso en nuestro camino para ser nuestra ayuda idónea, para ser nuestra fortaleza en tiempos de la debilidad, para ser nuestro consejo cuando
cuando nuestro caminar es sumamente testarudo. ¿Cómo es que sucede todo esto? Hay una sencilla respuesta, y es que todo esto sucede a través de una comunión continua. Mi esposa comienza a conocerme cada vez más porque vive conmigo, porque a veces platicamos, porque en ocasiones antes de dormir decimos qué pasó en nuestros días, porque nuestras amistades son comunes. Ella no tiene sus amigas y yo tengo mis amigos, no. Tenemos todos nuestros conocidos, son en común. Por tanto, esa comunión continua y esa comunión diaria nos lleva a darnos cuenta que cada día que pasa, cada hermoso día que pasa, nos conocemos cada vez más. Por otro lado, dejando de lado el matrimonio, nosotros tenemos noción que Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar. Uno de los atributos de Dios en su magnificencia y en su perfección es que nada puede contener a Dios. Dios es espíritu y Dios está en todo lugar. Y equivocadamente y erróneamente podemos decir: Dios está conmigo. Por cuanto Él está, habita y nada lo puede contener, sabemos que Dios es omnipresente, mas es totalmente diferente al hecho de decir que Dios está conmigo. Porque probablemente en el conocimiento bíblico entendemos que Dios está en todo lugar, pero probablemente Dios no esté contigo. Y antes de que tu pensamiento comience a divagar y piense que estamos en una postura herética, el día de hoy quiero decirte que al igual que con el matrimonio, para conocer cada vez más acerca de Dios, al igual que en el matrimonio, es necesario, es totalmente necesario tener una comunión continua con Él. No podemos pretender que Dios, en el sentido estricto de su omnipresencia, esté con nosotros cuando realmente nosotros no habitamos de una manera continua con Él. Para conocer más a Dios, para conocer cada vez más a Dios, al igual que en el matrimonio, es necesario tener una comunión con Él. El conocimiento de Dios no llega a manera de rayo de sol como se alimentan las plantas por ósmosis, no. El día de hoy pretendo tal vez desbaratar algunos de tus castillos baratos de arena. Probablemente el día de hoy incluso salgas un tanto desmotivado al comprender al final de la predicación que probablemente durante algunos años, al igual que el pueblo de Israel, equivocadamente tu corazón necio y engañoso te ha llevado a pensar que Dios está contigo, cuando probablemente Él te ha abandonado desde hace mucho tiempo, o probablemente nunca estuvo contigo. El texto base de todo el libro de Oseas se encuentra en el capítulo número 4, versículo 6, que ya lo hemos leído, al declararse que el pueblo fue destruido. El pueblo fue destruido por una sencilla razón: porque le faltó conocimiento. Y es que en ningún momento se centró este texto en el conocimiento académico. Tú puedes ir a un instituto bíblico, puedes aprender las doctrinas básicas, puedes recitarlas y al mismo tiempo no vivir la piedad real de Jesucristo y haberte engañado toda tu vida. Puedes tener conocidos que son incentivados e incluso son llevados a tener cursos avanzados en institutos renombrados, mas su corazón es el de un perverso que jamás ha tenido una comunión estricta, cotidiana y en comunión con Dios. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo que se nos describe en todo el libro de Oseas? Ellos pensaban
equivocadamente que la presencia de Dios habitaba con ellos. Ellos estaban equivocados. Hacía tiempo, hacía mucho tiempo atrás que Dios los había abandonado. Yo sé que a veces suena muy romántico y a veces suena muy motivador decirle a aquel que está pasando por tribulaciones, incluso a los gentiles. Y esta frase la vas a escuchar de manera continua cuando las cosas no van bien. Y aun cuando no sepas un gramo de las escrituras, se acercará un gentil y te dirá: no te preocupes, las cosas van bien, pero de algo debes de estar seguro, que Dios no te abandonará. Qué equivocado está. Qué equivocado está. Estrictamente hay dos probabilidades cuando el ser humano no tiene una comunión con Dios. Hay dos enteras probabilidades y las vuelvo a repetir nuevamente. Número uno, hay una alta probabilidad de que si tú no tienes comunión con el Señor, hay una alta probabilidad, número uno, de que hace tiempo el Señor se haya ido. O número dos, mucho más impactante, que jamás haya estado a tu lado. Suena totalmente agresivo. Pero hoy, a través del texto bíblico del capítulo número 6 y el último versículo del capítulo número 5 de Oseas, a través de estos textos yo pretendo darte a conocer 4 características más de Dios que probablemente hasta el día de hoy, como esta primera, pensarías que no es real. Así es que el día de hoy veremos 4 características de Dios que son peculiares en Él mismo. La primera de ellas, veremos al Dios que abandona. Sí, Señor, veremos al Dios que es capaz de abandonar. De la misma manera veremos un segundo segmento, una característica de este Dios omnipotente, y es el Dios que reprende y que disciplina. Bueno, pastor, ¿de qué se trata? El día de hoy nos quiere deprimidos, me está diciendo que Dios abandona, que Dios disciplina, que Dios reprende. Bueno, es que no hemos terminado. Tercer característica que veremos el día de hoy, ese mismo Dios que es capaz de abandonar, que es capaz de reprender y que es capaz de disciplinar, es el mismo Dios que demanda misericordia. Yo sé que te hubiera gustado que este tercer segmento fuera titulado El Dios que brinda misericordia. No, pero lo hemos titulado al contrario, El Dios que demanda misericordia. Y punto número 4, veremos en esta mañana el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve. Pastor, ese punto ya está más que trillado. Todos sabemos que Dios es omnipresente, todos sabemos que Dios es omnisciente. Bueno, el día de hoy trataremos de darle una vertiente diferente, porque probablemente en ese conocimiento, solamente por la superficie, no te has dado cuenta que aun cuando sabes que el Señor todo lo ve y todo lo sabe, arbitraria y premeditadamente transgrede su ley una y otra vez, y eso será contado al final de tus días. Eso debería de llenarte de terror. Así es que el día de hoy comenzamos con un primer segmento en el versículo número 15 del capítulo número 5 de Oseas, el Dios que abandona. Versículo número 15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán. Este versículo es sumamente impactante y vemos dos vertientes. La primera de ellas en el Antiguo Testamento. Seguramente tú has escuchado la historia de Sansón, uno de los jueces del pueblo de Israel. Y ya sea por caricaturas, ya sea por historias, ya sea porque en nuestra iglesia anterior nos llevaban a la escuelita bíblica y no salían de Sansón y Adán y Eva, pero de alguna manera tienes conocimiento general acerca de este juez descrito precisamente en el libro de los Jueces, capítulo número 16. ¿Cuál es la historia de este hombre? Este hombre, desde antes de su nacimiento, estaba bajo el corazón de sus padres el hecho de destinarlo entera y totalmente a la vida, consagrado hacia su Dios. Se le conocía en aquel tiempo como un hombre nazareo.
un hombre que jamás en toda su vida debería de probar sidra, podría contaminar su cuerpo con algo que le llevara a perder el control. De la misma manera, en señal de consagración a Dios, sus cabellos jamás serían cortados. Eso sería como Rapunzel. Pero lo más importante es que ese hombre consagrado a Dios no solamente debería de consagrar su vida en cuanto a su comportar, en cuanto al ingerir bebidas alcohólicas o cortar su cabello, su caminar, su entero caminar debería de estar destinado a glorificar, a magnificar, a exaltar al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? Este hombre, por su propia naturaleza, por su deseo pecaminoso de caminar fuera de los estatutos de Dios, hizo todo lo contrario, lo cual tenía estipulado para ser consagrado a Dios. ¿Esto te suena familiar? Bueno, pues este hombre debería de caminar literalmente en santidad, apartarse de los pueblos que eran extraños, no tener ni siquiera conocimiento con aquellos pueblos que podían llevarlo a cometer agravio, haciéndolo desagradable delante del Señor. Lo primero que hizo Sansón fue decirles a sus padres que quería una mujer de otra tribu, que las que estaban ahí no eran buenas para él. Él quería y transgredir y tener yugo desigual, y lo hizo en 2 ocasiones al menos. Eso es lo que tenemos registrado en las escrituras del libro de Jueces. Ese hombre hizo lo malo delante del Señor. Y lo primero que vendría a nuestra mente, bueno, si ese hombre estaba destinado a ser apartado, nazareo, para las cosas santas del Señor, debió de haber sido acompañado por Dios. A diferencia del Nuevo Testamento, donde el Espíritu de Dios es una realidad, en donde el Señor dijo que estaría con nosotros y que no estaríamos solos, que tendríamos al Consolador y estaría con nosotros hasta el final de nuestros días. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no era una realidad permanente, era intermitente en la relación para con aquellos elegidos por parte del Señor. Pero ¿qué es lo curioso que vemos al menos en el libro de Jueces capítulo 16 versículo 20? Una vez que Dalila, después de varias ocasiones engañando a Sansón, corrompe su corazón y le brinda el secreto de dónde se encontraba su fortaleza en esa consagración del cabello, pues le cortan su cabello, pierde su fortaleza, y entonces empieza a narrar el versículo 16, versículo 20 de Jueces. Dalila le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos están sobre ti. Mentirosa, tú los tenías detrás de la puerta esperando a entregar a Sansón. Pero dice: y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez, porque ya habían sucedido otras veces más, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¡Wow! Es que leer a Sansón o leer el libro de Jueces y ver nuestras vidas actuales es tal vez sumamente impactante. Sansón, después de haber pecado, después de haber desobedecido y transgredido la ley de Dios, después de pensar: en 2 o 3 ocasiones me he salido con la mía, vuelve a reiterar: esta vez me saldré como las otras y me escaparé. Qué equivocado estaba este juez. Sin embargo, continúa diciendo: pero él no sabía, no se había dado cuenta, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios no estaba con él, Dios no estaba con Sansón. Sansón había transgredido los preceptos, las ordenanzas. Sansón estaba pecando de una manera arbitraria, bajo conciencia. Versículo 21: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La historia continúa y nos damos cuenta que una vez que el Espíritu de Dios se apartó de ese hombre reprobado, Sansón, pudiendo haber sido la gloria para Dios, fue la burla, fue el payaso de los filisteos. Paso número 1, ordenanza de Dios, elección de Dios. Paso número 2, una total reprobación y una rebeldía a ir en contra del mismo Dios. Paso número 3, pecado. Paso número 4, consecuencias. Paso número 5, abandono total de Dios.
Paso número 6, serás la burla de los gentiles. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento, cuando estaba presente el pecado delante del pueblo del Señor, simplemente el Señor abandonaba a ese pueblo. Hay un segundo caso que encontramos en el Nuevo Testamento, y este puede causar un poco más de ruido, porque el mismo Señor abandonó momentáneamente a Jesucristo. Mateo capítulo número 27, versículo 45, una vez que Jesucristo es crucificado en esa cruz. Una vez que siendo el mismo Dios pudo haber mandado a millares de ángeles a que le bajaran de ese lugar sin sufrir absolutamente nada, el siervo sufriente, se nos narra en Mateo 27, 45 que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De Sansón lo puedo entender, de ti lo puedo entender, de mí lo puedo entender, hermano. Pero ¿por qué abandonar al Señor Jesucristo? ¿Sabes que tú y yo a veces, ante el vituperio y la transgresión, nos morimos? Pero aquel que era santo y que era perfecto y que estaba siendo injuriado en una cruz, fue abandonado momentáneamente por el mismo Dios, no porque fuera pecador, porque él en su naturaleza ni siquiera podía pecar. Pero al mismo tiempo, cuando conocemos los atributos de Dios, sabemos que Dios es santo. Que Dios es santo, hermano. Jesucristo en ese momento, Él no había pecado, mas las Escrituras nos dicen que por nosotros se hizo transgresor, que por nosotros llevó el pecado sobre sus hombros. En ese momento, delante de los ojos de los hombres, Jesucristo no era más que otro hombre más que estaba siendo escarmentado por disensión en esa cruz, mas delante de los ojos de Dios, Jesucristo estaba lleno, llevando todas tus faltas, las mías, de cada uno de aquellos que hemos transgredido y que por misericordia hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. En ese justo momento, nuestro mismo Señor, que no tenía una sola falta, llevó las cargas de nuestras iniquidades. Así es que en este primer segmento, solamente de un versículo, la pregunta es nuevamente: ¿Dios abandona? Absolutamente sí. Y Dios abandona a razón de uno de sus atributos más importantes, que es la santidad. Hermano, cuando no conocemos a Dios, podemos pensar que Dios va a estar contento con nuestra suciedad, con nuestra inmundicia, con nuestra manera pecaminosa de caminar día con día, e incluso nos atreveremos a decir: Dios está conmigo. Wow. Por falta de conocimiento de Dios, el pueblo fue aniquilado. Por falta de conocimiento de Dios, hoy en día el pueblo sigue pereciendo. Por cuanto Dios es santo y tú no lo eres. Por cuanto Dios es santo, santo, santo y tú no lo eres, ni yo lo soy. En su perfección, Él no puede estar donde haya suciedad. Él no puede estar donde haya inmundicia, porque su naturaleza es contraria a esa naturaleza caída que nos distingue a cada uno de nosotros. Porque es que Dios volvió a tomar en cuenta a Cristo. Porque esas faltas
una vez que fueron redimidas, cubiertas, la falta fue pagada, la deuda fue saldada en esa cruz, y las palabras que salieron de su boca dejaron claridad que consumado estaba hecho, que no había más que perseguir, que todas esas transgresiones estaban cubiertas. En las Escrituras nos dan entendimiento de que cuando el Señor voltea a vernos, cuando los ángeles de Dios voltean a vernos, en nosotros ven el rostro del mismo Cristo. Es que nosotros no somos justos, hermano, nosotros somos justificados. Es que nosotros no somos santos, nosotros somos santificados. Yo sé que en muchas ocasiones las frases del mundo, como la que acabamos de mencionar hace un momento, de Dios nunca te va a abandonar, Dios siempre estará contigo, suenan muy hermosas, de la misma manera en que el buen Gandhi trascendió las barreras del tiempo con su hermosa frase de Dios detesta al pecado y ama al pecador, lo cual es una total aberración antibíblica. Es decir, con una vida totalmente nauseabunda, con una transgresión premeditada, tal cual como un asesino que sabe por anticipado que va a cometer agravio, piensas que en verdad Dios puede estar contigo cuando tu camino solamente es ir de camino al mal y no hay la menor intención en tu pensamiento ni en tu corazón de proceder al arrepentimiento por pensar que tu pecado es justificado en el sentido de que todos deben de rendir pleitesía delante de ti. Creo que estás equivocado. Mas lo más complicado es la aceptación. Pero por si quedaran dudas acerca de esta noción de Dios, en el Salmo número 5, versículo 1 al 6, encontramos un texto más y podemos continuar toda la mañana, pero el tiempo no es suficiente, donde podemos decir que Dios simplemente bajo su concepto y su atributo de santidad no puede caminar con los impíos, no puede caminar con aquellos que caminan deliciosa y agustamente apapachando y amando a su propio pecado. El Salmo capítulo número 5 versículo 1 al 6: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Tú no eres un Dios que se complace, que se agrada en aquellos que practican la maldad. Continúa diciendo: el malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y aún sigues pensando que Dios detesta al pecado y ama al pecador. No, hermana. Dios detesta al pecado y Dios detesta al pecador. Dios lo aborrece, y por cuanto lo aborrece y por cuanto Él es santo, cosa inmunda no puede estar delante de Él. Podrás seguirte engañando hasta el momento y pensar que Dios está contigo, cuando probablemente hace mucho tiempo que el Señor te abandonó, cuando probablemente jamás ha estado contigo. Así es que a la luz del capítulo número 5, versículo 15, podemos tener entendimiento que este Dios magnífico, que este Dios omnipotente, al mismo tiempo es un Dios que abandona y que solo vuelve cuando
El deudor es capaz de reconocer su pecado y su falta delante de él. ¿Sabes qué pasa con el soberbio? ¿Y sabes qué pasa con el altanero que considera que todo mundo ha pecado contra ella o contra él? Que considera que todos deben de arrepentirse menos él o ella. Dios repele a los soberbios. Dios repele a los soberbios. Dios repele, abandona a los soberbios. Dios tiene misericordia de que con humildad acepta que de una o de otra manera ha sido deshonroso para aquello que fue diseñado. El día de hoy nuestro hermano Leo leía Efesios capítulo número 2, que nos da entendimiento de que hemos sido salvos por gracia, pero hemos sido salvos por gracia con un objetivo, y es el de glorificar el nombre del Señor, de caminar en santidad, hermano. No fuiste diseñado ni fuiste apartado, no fuiste constituido como hijo para ser una vergüenza para el evangelio. Fuiste constituido para caminar en santidad. En las Escrituras una y otra vez encontrarás que el hecho de haber alcanzado misericordia no es para caminar en libertinaje. Si aún sigues pensando así, Dios tenga misericordia de ti. Dios no habita con aquellos soberbios o soberbias que son incapaces de reconocer delante de Él que han transgredido su ley, que han transgredido sus estatutos, y a esto aquí en China, en Alemania, en Japón, en donde quiera se le llama pecado. No hay otra manera de decirle. Y es desagradable delante del Señor. ¿Qué sucederá tarde que temprano? El versículo 15 dice que en su angustia lo buscarán. Y es que así es, hermano. Así es. La ausencia de Dios tarde que temprano traerá consecuencias a la vida de uno de los suyos. La ausencia de Dios y las consecuencias tarde que temprano llegarán a la vida tanto de un gentil como de un creyente. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que cuando las cosas van bien, Dios es puesto en el armario o es puesto en el bote de la basura, donde probablemente permanecerá hasta el momento en que venga la tribulación, hasta el momento que venga la angustia. En su angustia me buscarán. La pregunta es, ¿para qué esperar el momento en que realmente estés totalmente devastado? ¿Para qué esperar al momento en que las consecuencias, a causa de no querer reconocerte delante del Señor como transgresor o como transgresora, llegue ese momento? Hermano, a veces es complicado el darte advertencia y esperar hasta el momento en que como niño perdido en centro comercial regreses gimoteando como un total niño berrinchudo que no quiso aceptar consejo mientras la palabra del Señor estaba en su oído. Tuvo que traer las consecuencias en la humillación de sus consecuencias para buscar al Señor. ¿Para qué esperar? Así es que de esta manera, la primera característica que hemos abarcado el día de hoy es esa. Dios es omnipresente, sí, absolutamente sí. Pero ese mismo Dios es capaz de abandonar a los que son desagradables delante de Él, a causa de su propio pecado, a causa de no querer reconocer que han transgredido la ley. Porque qué difícil es aceptar, hermano. Qué difícil es aceptar. Pero al mismo tiempo es lo más liberador que puede haber en la vida de un creyente. Qué difícil es reconocer delante de Dios y tal vez de los hombres que has engañado a tu esposa. Qué complicado es aceptar y reconocer delante de Dios y delante de los hombres que probablemente eres un mentiroso o una mentirosa que vitupera a los hermanos en la iglesia. Qué difícil es. Qué complicado es reconocer nuestra falta.
Mas ese es el llamamiento continuo de un creyente. Continuo arrepentimiento, continuo arrepentimiento, continuo arrepentimiento. El proceso de santificación es progresivo, hermano. Y para llegar ahí es necesario tener humildad. Así es que pasamos al segundo segmento en el versículo número 1 del capítulo número 6 de Oseas, que comienza con unas palabras sumamente interesantes. Venid y volvamos a Jehová. Es decir, el versículo número 15 del capítulo 5, hay un reconocimiento de que el Señor abandona. No es que tú lo hayas abandonado a Él. El Señor simplemente a causa de tus faltas, Él te abandonará. Pero el reconocimiento tiene que venir a partir de nosotros. A partir del versículo 1 del capítulo número 6, Oseas, comienza una oración sumamente hermosa. La primera parte es una parte de reconocimiento. Venid, venid y volvamos a Jehová. Esas palabras solamente pueden salir de alguien que reconoce que ha estado distanciado, que el distanciamiento ha sido grande. Venid y volvamos a Jehová. Alguna vez estuvimos ahí. Él estuvo con nosotros, habitaba en medio de su pueblo. Lastimosamente, el Señor no puede estar con el transgresor. Venid, volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. A través de su oración, Oseas comienza reconociendo ese alejamiento, un alejamiento que fue a causa de su transgresión, de su pecado. Nosotros recordamos que todos los primeros capítulos de Oseas nos narran que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, siendo el pueblo de Dios, cual una prostituta, hizo a un lado a su Señor y fue y se revolcó con otros dioses. Le imputó ese pueblo los milagros, las benevolencias, la misericordia a los dioses paganos, mas no al Dios Todopoderoso. Y eso fue totalmente aberrante delante del Señor. Ese pecado, esa fornicación espiritual, que probablemente hoy esté en algunos de los que estamos aquí, que el día de hoy nos consideramos creyentes, mas en realidad de labios le honramos, pero nuestro corazón está muy apartado de Él. Fue lo que llevó a Jehová a alejarse de ese pueblo y a Oseas a incitar al pueblo a reconocer su falta delante del Señor. El pueblo desechó a Dios con D mayúscula para ir en pos de sus propios deseos, de sus propios anhelos, como lo hace una ramera. Tal como lo hizo la esposa de Oseas, Gomer, de la misma manera se comportó el pueblo de Israel, abandonando al Señor por ir en pos de sus propios anhelos. Y hay una alta probabilidad que lo mismo estés haciendo tú que hoy estás sentado aquí en este lugar. Que tus ojos, que tu pensamiento, que tu corazón no estén puestos en el blanco perfecto, que estén puestos en cualquier otra cosa y que sea el motivante para que puedas perderte. Ciertamente Oseas está reconociendo que a causa del grave pecado, no solamente de los sacerdotes que debían de dirigir al pueblo, sino también del mismo pueblo implícito, ellos estaban recibiendo las consecuencias. Pero algo hermoso de este segundo apartado de este texto es que del mismo modo Él está reconociendo que ese mismo Dios que es capaz de reprender, que ese mismo Dios que es capaz de disciplinar y hacerlo por amor, es el mismo Dios capaz de extender misericordia. Siglos más tarde el apóstol Pablo lo expresaría magistralmente a través de inspiración divina de la siguiente manera en el libro de los Hebreos, capítulo número 12, versículos 6 al 8, diciendo: porque el Señor al que ama disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es curioso, ¿no? Pensamos que venir al Señor va a ser miel sobre hojuelas, todo va a ir bien, van a salir algunos unicornios saltando en medio
de dulces y caramelos. Y eso será la vida cristiana, no, hermano. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Dónde estriba la diferencia? Que a través de la disciplina, el Señor dará conocimiento de quién es hijo y quién jamás lo fue. El Señor, a través de la disciplina y a través de la exhortación, porque nos ama, a través del resultado de la disciplina y del azote, dará cuenta de quién en verdad es su hijo y dará cuenta quién, aunque creyó todo el tiempo que era hijo, solamente puede denotar que es un bastardo. Versículo 7 del texto que estoy leyendo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué clase de hijo es aquel a quien su padre no lo disciplina? Versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no sois hijos. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Puedes imaginar 700 domingos congregando en una iglesia, levantando tus manos, adorando al Señor, llevando una doble vida, amando tu pecado sin la intención de soltarlo ni reconocerlo, siendo soberbio o soberbia, y después el Señor te llama a cuentas y solamente escuchas: aléjenlo de mí, hacedor de maldad, no lo conozco, no sé quién eres? Qué golpe tan inmenso saber que a quien no resiste ni es partícipe de recibir la disciplina por parte del Señor, entonces daremos cuenta que es bastardo y jamás fue un hijo. Pero no concluye ahí el texto. Voy a brincar hasta el versículo número 11, porque la disciplina no es agradable, hermano, jamás va a ser agradable. Yo no sé si sepas quién aquí en la iglesia ha sido disciplinado, espero que no, porque todo debe de ser bajo cuidado. Pero si en algún momento alguno de los hermanos te habla acerca de cómo fue disciplinado en esta iglesia, nunca es agradable. Jamás es agradable que alguien te diga que estás en un error y que tienes que proceder a arrepentimiento. La disciplina no es agradable. Si tú le preguntas a tus hijos cada que te lo suenas: oye, ¿te agrada, te gusta cuando te sueno? Te va a decir: no, pues ¿qué te pasa? Me duele. No es agradable, es más, puede causar hasta molestia. Versículo 11: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ni una sola disciplina es causa de gozo. Y está hablando de la disciplina por parte del Señor. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces la disciplina por traer tristeza es mala. No, hermano, tarde que temprano la disciplina traerá sus consecuencias. Continúa diciendo: pero después esta misma disciplina da fruto, un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Apacible igual a libre de violencia. Hermano, no es agradable cuando el Señor, a causa de tu necedad, a causa de tu soberbia, a causa de tu rebeldía, te agarrará tal cual como agarras a un niño insensato de sus cabellos y le das hasta cansarte, porque lo amas, porque no quieres que se pierda, porque no quieres, por cuanto es tu hijo y por cuanto no es bastardo, quieres que proceda a caminar bajo el diseño con el cual lo has procreado. Si eso hacemos los padres terrenales, cuanto más nuestro Señor. Mas ¿qué sucede cuando viene la disciplina? Humanamente te puedo decir que en nuestros hogares hay jóvenes que se han ido de sus hogares porque van a decir: a mí no me pones una mano encima. Aquí creo que no ha sucedido, pero sucede, hermano. Habrá jóvenes rebeldes y tan soberbios que dicen: pues a mí no me pones una mano encima desde el día de hoy y me largo. Hazlo como quieras. Lo siento, pensaste que eras hijo, pero tal vez en realidad eres un bastardo. La disciplina eclesiástica es totalmente lo mismo. No todos estarán dispuestos a recibir consejo, a recibir formación, a recibir guianza a través de las escrituras de una forma bíblica. No estarán dispuestos a recibir disciplina eclesiástica. Al igual que el mismo ejemplo anterior, digan: yo recibí disciplina. No, ¿qué te pasa? Yo me voy de aquí. Ahí se ven. Lamentablemente a veces damos cuenta que probablemente no eras hijo y tus evidencias están dando cuenta que en realidad siempre fuiste un bastardo. Espiritualmente el Señor nos trata de la misma manera.
bajo la consideración de que si Él nos ama y en verdad somos de Él, tarde que temprano el Señor tratará con nosotros. Y la disciplina no traerá gozo. Si pudiéramos preguntar al barro en manos del alfarero, si ese barro tuviera vida, ¿por qué me estás golpeando? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me estás mayugando? ¿Acaso no ves que me duele? Si tuviera vida ese barro. ¿Y qué decir cuando lo pasas a temperaturas entre los 300 y los 1500 grados centígrados? ¡Sácame de aquí, que me está doliendo! Si el barro tuviese vida. Cuando lo pone a secar a temperatura ambiente y tal vez se agrieta y lo vuelve a destrozar porque no cumple su función. Si tuviese vida ese artefacto, ese barro, si tuviera la capacidad de moverse, tal vez diría yo aquí ya no estoy más. Aquí solo maltratan, aquí solamente disciplinan, aquí solamente saben golpear. Se diera cuenta ese barro desde un inicio. La figura tan hermosa al final del proceso. Si supiera ese barro que todos esos golpes eran necesarios. Si supiera ese barro que las temperaturas y llevarlo al límite de sus capacidades era necesario para al final tener una vasija envidiada por todos los demás. Una vasija que solamente sacas cuando vienen las visitas que son agradables en tu hogar, que es un artefacto, un utensilio honroso. Si tan solo el barro se diera cuenta que ese mismo golpeteo, que esa misma disciplina, tarde que temprano, traerá el fruto apacible de justicia, entendería que Dios en ninguna manera es perverso, que Dios al contrario es un Dios que en su misericordia y que en su amor es capaz y es apto para disciplinarnos, para reprendernos y hacerlo porque nos ama. Por tanto, es bueno volver a Jehová, hermano. Pregúntaselo a esa mujer, pregúntale quién era el monstruo con el cual se casó hace 20 años. Será benéfico volver a Jehová, hermano. Caminar con el Señor es lo mejor que le puede pasar a tu hogar, es lo mejor que le puede pasar a tu familia. Alejarte de Él será la peor tontería que hayas hecho en tu miserable vida. Es conveniente, hermano. Si fuéramos como esos que están buscando nada más para su bien, aún así te digo que es conveniente caminar con el Señor. Porque por el mismo amor que tiene para reprendernos, por ese mismo amor, Él es capaz de brindarnos cuidado y brindarnos restauración. Oseas lo dice de esta manera: volveos a Jehová, el mismo que arrebató es el mismo que nos va a curar, el mismo que nos hirió es el mismo que nos vendará, el mismo nos dará vida, nos resucitará, viviremos delante de Él. Hermano, es conveniente caminar con Jehová. Es que nuestro pensamiento y nuestro corazón evalúa las cosas que duelen, pero no vemos al final del camino, al igual que el barro. No puede distinguir que al final Él será un utensilio honroso para las cosas dignas. Así es que Oseas continúa con esta oración, con un corazón correcto ante una reprensión merecible, hermano. La reprensión para el pueblo de Israel en este segmento escritural era totalmente merecida. Yo te diría que era justo que recibieran reprensión, que recibieran esa amonestación por parte del Señor. La actitud de Oseas fue la correcta. Oseas pudo haber respondido esta oración como algunas de nuestras oraciones: Señor, yo no me merezco esto, ¿qué te pasa? ¿Por qué a mí?
¿Acaso no ves que salgo de una y entro a otra? Eso es lo que hace un corazón perverso que no comprende que aún lo más malo que puedan decir de él se queda corto. Hermano, delante del Señor todos somos transgresores. La oración, por tanto, de Oseas no fue de injusticia, no fue de recriminación delante de Dios. La oración de Oseas fue bajo una humildad de reconocer que todo lo que estaba sucediendo era merecible y era consecuencia de la manera en cómo habían descuidado su conocimiento y su comunión con aquel Dios misericordioso. Pero al mismo tiempo vemos que Oseas emite esta oración con un sentido de confianza delante del Señor. Una oración que confía en que ciertamente Él llevó la disciplina, pero Él es capaz de restaurarlos. Un Dios que estando muertos no debió de haberlos resucitado y por misericordia así lo hizo. Hace 10 años, hace 15, hace 20, ¿dónde estabas? Un domingo por la mañana. ¿Dónde estabas? Muchos de nosotros estábamos muertos. Así como tú vas a un cementerio y abres un ataúd y lo primero que va a salir es una putrefacción, una asquerosidad, hermano. Probablemente hace algunos años tú y yo estábamos así. Huesos muertos, sin ligamentos, espiritualmente caídos y destinados hacia un destino totalmente bien ganado y merecible. Oseas está apelando a esa misericordia de Dios, a aquel que es capaz no solamente de restaurar, sino que estando muertos los puede llevar de la muerte a la resurrección. Es una oración que insta al arrepentimiento. El problema central, no solo del pueblo de Israel descrito en el libro de Oseas. Mi pueblo fue destruido a falta de conocimiento. Es el mismo problema que sigue existiendo hoy en día. ¿Dónde se encuentra la solución? Si el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, la solución de este problema nuevamente se encuentra en la fórmula del arrepentimiento genuino. No hay otra solución, hermano. No hay otra solución. Permíteme decirte que no hay otra salida. Solamente para poder llegar a conocer al Dios verdadero necesitas caminar en arrepentimiento continuo. Pero es que me hicieron, es que me dijeron, cállate. El problema no es lo que llega de afuera hacia adentro. El problema es cómo reacciona tu corazón. El problema no es que mi esposa en algún momento me pueda hablar ásperamente o yo a ella. El problema es cómo ella reacciona o yo reacciono delante de esa agresión. ¿Dónde está el problema? El problema está en mi esposa o en mí, no, el problema está en mi corazón. Podemos cambiar a todos los hermanos de alrededor, podemos cambiar a todas las personas que te hacen daño, pero mientras no estés dispuesto a cambiar, a dejar transformar ese putrefacto corazón, los problemas solamente cambiarán de lugar. Porque el problema no está en el exterior, el problema está en tu necio corazón. El problema no estaba en si Dios había abandonado o no, el problema estaba en que el pueblo de Israel no tenía la mínima intención de aceptar sus faltas, sus transgresiones delante de Él. Por eso Oseas dice, venid y volvamos a Jehová y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Qué pasa con un creyente falso? ¿Qué pasa con un creyente falso? Él piensa que es creyente. Y como falso creyente, él sigue practicando lo que practica un gentil. ¿Por qué? Porque es falso. Le preguntarás, ¿ya estás arrepentido? Y él te dirá, ¿arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme?
Yo no mato, yo no violo. Es la misma situación religiosa y farisaica que Jesucristo encontraría más tarde en el pueblo de Israel. Es lo mismo que se encontró en el pueblo de Israel del tiempo de Oseas. Es lo mismo que está sucediendo actualmente al interior de las iglesias. Hombres y mujeres perversos que se consideran creyentes, hijos de Dios, pensando que caminan con Él, cuando en verdad hay una alta probabilidad, de acuerdo a sus frutos, de que solamente se estén engañando a ellos mismos. Si no hay arrepentimiento, te puedo asegurar que jamás conocerás al Dios bíblico. El Señor dejó claridad que cualquiera que quisiera seguirle, cualquiera, primera característica, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo. Lamentablemente el cristiano de hoy en día va por todas las contrarias. Hay de aquel que no lo incluya, hay de aquel que no lo integre, hay de aquel que comete un agravio delante de él. Pues para reconocer nuestras faltas, tenemos que quitarnos ese abrigo de amor propio. Para reconocer nuestras faltas delante del Señor, tenemos que quitarnos esa soberbia que nos caracteriza y aceptar, hermanos, que en verdad hemos sido transgresores delante de Él. Tenemos que aceptar que no estamos caminando ni lo más cercano a lo que Él ha diseñado como propósito para cada uno de nosotros. Si no hay arrepentimiento, estaría por demás decirte todo lo que va a suceder. El Señor los abandonó y cada uno de ellos al final de sus días tendrán la consecuencia. Pero hoy quiero hablarte en este segundo segmento de qué sucede si en verdad comienzas por negarte a ti mismo y dejas tu soberbia a un lado y reconoces que has sido transgresor delante del Señor. Lo que nos dice Oseas es que no hay una probabilidad, hay una total seguridad de que conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová si procedemos al arrepentimiento. Oseas está asegurando que si no volvemos a Jehová no hay rango de incertidumbre. Ciertamente, si arrepentimos, le conoceremos. Tan seguro está que Oseas dice que de la misma manera que el día de hoy el sol saldrá sí o sí nuevamente, de la misma manera habrá de manifestarse Dios a los suyos. Que de la misma manera en que Él está dando por sentado de que si procedemos a caminar conforme a la voluntad del Señor, le conoceremos de manera constante. No es una probabilidad, hay una total seguridad, tal cual como Él estaba totalmente seguro de que a esa tierra llegaría la lluvia temprana de invierno, de la misma manera que llegarían las lluvias tardías de primavera. Preocúpate cuando uno de ellos te prometa algo. Preocúpate cuando uno de los que se sienta a tu lado te dice: hermano, te voy a amar, te voy a respetar, estaré contigo todo el resto de mis días. Preocúpate porque ellos son mentirosos, porque su naturaleza es tendiente a la carnalidad. Un día, tarde que temprano, te van a hacer llorar, te van a apuñalar por la espalda. Hermano, preocúpate si la promesa escritural fuera por parte de un hombre, pero por cuanto fue inspiración divina y es por parte del Señor, si nosotros caminamos en sujeción a nuestro Señor, ese mismo que es capaz de reprender, ese mismo que es capaz de disciplinar, es el mismo Dios que es capaz de extender misericordia, tal cual como estoy seguro de que el alba saldrá el sol, tal cual como estoy seguro que las lluvias, tanto las tempranas como las tardías, llegarán. Porque ese mismo Dios que reprende y ese mismo Dios que disciplina, aunque no lo creas, lo hace por misericordia, por esa tendencia a hacer lo bueno por quienes no lo merecemos.
Efesios capítulo número 5, versículo 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quiénes les está hablando? A los hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nos dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Luego entonces, hermanos, siendo Dios misericordioso, y quiero traer este concepto tal cual, el concepto y la traducción o la descripción que más me encanta acerca de lo que encuentro en los diccionarios es esta: misericordia, tendencia a hacer lo bueno por quien no lo merece. Misericordia o piedad, tendencia a hacer lo bueno por quien no lo merece. Bueno, si Dios es tendiente por su naturaleza a hacer el bien aún por quien no lo merece, ¿te has preguntado qué es lo que Él espera de su pueblo? ¿Acaso Él, habiendo extendido misericordia hacia tu vida, espera que tú seas un déspota? ¿Acaso Él, habiendo extendido misericordia, esperará que tú te lleves con tus hermanos en Cristo de una manera totalmente reprobada? ¿Acaso aquel que te ha dado por adopción como hijo pretenderá que como hijo amado te comportes como hijo de Satanás? La respuesta es no. Dios no te adoptó para que tu boca sea la de una camionera. Dios no te adoptó para que tu corazón sea perverso, habiendo recibido misericordia, pagar mal con mal. No, hermano. Ese mismo Dios, y creo que con esto iremos cerrando, ese mismo Dios que da misericordia es el mismo Dios que demanda misericordia. Ese mismo Dios que brinda y extiende misericordia espera y demanda de ti que extiendas misericordia. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Que esperaba de ustedes misericordia, pero realmente han sido rebeldes. Les está hablando como hijos desobedientes, como aquellos que ya te tienen hasta el copete. ¿Qué haré contigo, Israel? ¿Qué haré contigo, Judá y Efraín? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piedad que practican es inservible, es intermitente. Un día aparece, 5 minutos después ya no está. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Creo que si pudiéramos poner un renglón y si existiera la posibilidad de añadir un renglón más, escucharíamos al mismo Señor pidiéndote cuentas a ti, pidiéndome cuentas a mí. ¿Qué haré contigo? ¿Qué haré contigo? Un grito emocional de fastidio, de saber que te ha instado una y otra vez, y en lugar de entender acerca del consejo, haces todo lo contrario que el Señor te da como enseñanza. ¿Qué haré contigo, José Luis? ¿Qué haré contigo? Porque por esta falta de piedad y por esta falta de misericordia, aun cuando has recibido la mayor misericordia que puede haber sobre esta tierra, aun cuando has sido receptor de la mayor misericordia en esta tierra, has sido incapaz de extender misericordia a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué voy a perdonarlo? ¿Acaso no han visto cómo me ha tratado? ¡Wow! Si el Señor te tratara como tú tratas, estarías en graves problemas. Es en este momento donde doy gracias que Dios es Dios y tú no eres nada. Porque Dios, en su tendencia a extender misericordia, demanda de nosotros que de la misma manera en que nos ha dado adopción y por cuantos debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, si hemos recibido gracia, ¿qué es lo que el Señor demanda? Date gracia a lo que por gracia has recibido. ¿Sabes que en este mismo momento pudiera tal vez acercarme al menos con 10, 15 de ustedes y decirle:
Esto que hiciste es falta de misericordia. Esto que hiciste es falta de misericordia. Esto que hiciste es falta de misericordia. Y es vergonzoso delante del Señor. ¿Por qué esperar a que alguien llegue y me haga notar mis faltas? Así es que el Señor, a causa de ello, dice versículo 5, por esta causa los corté por medio de los profetas. Cortar igual a separar, cortar igual a abandonar, cortar igual a hacer a un lado. ¿Cuál fue la causa? Porque no pueden extender misericordia. Versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. En esta mañana no me preocupa el hecho de que el pueblo de Israel viviera engañado. Eso no me preocupa. No me preocupa que ellos vivieran engañados pensando que Dios estaba con ellos, cuando realmente a causa de sus frutos daban cuenta que hace años que habían sido abandonados. Este mismo texto se tocará más adelante en el Nuevo Testamento 2 ocasiones. La primera de ellas en Mateo 9 al 13, por parte de Jesucristo, y posteriormente en Mateo 12:1, ante dos situaciones, y las dos situaciones son muy similares. Un montón de religiosos, un montón de hombres y mujeres que cumplían ritos, que cumplían en su propia percepción las escrituras y la palabra del Señor. Un montón de hombres y mujeres engañados pensando que por congregar, por hablar acerca de las palabras del Señor, el Señor caminaba con ellos. El Señor tuvo que desengañarlos tal cual como lo hizo con el pueblo de Israel. Estoy harto. Pudiera traducirlo. Estoy harto de sus sacrificios. ¿Y qué si te levantas todos los días y lees las escrituras? ¿Acaso no lo mismo hace cualquier gentil al abrir un libro? ¿Y qué si todos los días haces un devocional y lo publicas en las redes sociales? ¿Y qué si inmediatamente que salen los posts de la iglesia Caminando por Fe Querétaro, inmediatamente los retuiteas o los pones en tus perfiles? ¿Y qué? El Señor está harto de las actitudes de un religioso, de cumplir con ritos, de simular que realmente estás en el camino de la piedad cuando tus frutos dan cuenta que en verdad no eres capaz de extender misericordia tal cual como tú la has recibido. Si entendiese todas las ciencias del mundo y si fuera capaz de mover las montañas y si hablara en lenguas angélicas y no tengo misericordia y no tengo amor, soy como un fierro que hace ruido, pero no sirve para nada. El día de hoy no pretendo que alguien más te evalúe, porque si tu corazón es soberbio, tu respuesta seguirá siendo: no tengo nada de qué arrepentirme. La pretensión en esta mañana es llegar a la conciencia de que te pongas a cuentas con el Señor. Que tal cual como es el consejo del apóstol Pablo, hagas una introspección de cómo has venido caminando. Que le pidas al Espíritu de Dios que te revele tus faltas, tu tibieza, tu vana manera de vivir. Que en verdad en esta mañana te lleves dos preguntas. Y seas honesto, no las vas a tener que enviar a ningún lado. La primera pregunta es: ¿estoy viviendo conforme a la voluntad y el propósito de Dios? ¿En verdad estoy viviendo conforme a la voluntad y al propósito de Dios? ¿O estoy viviendo conforme a mis propios deseos y mis propios anhelos? Y la pregunta número 2: ¿es la misericordia una práctica constante en mi vida? ¿Es la misericordia
la tendencia de hacer lo bueno, aún por quien no lo merece, hermano. Amar a los que te aman es fácil, amar a los que te aborrecen solamente un creyente. Es la misericordia, una práctica constante en mi vida. O al igual que el pueblo de Israel, estoy viviendo una piedad fingida. Existe una amplia posibilidad, hermanos, de que tu corazón, que es engañoso, haya creado en ti la posibilidad de pensar que Dios hasta el día de hoy está contigo y que a pesar de tu pequeño o de tu gran pecado, Él nunca te abandonará. Mas nuevamente quiero cerrar con esto porque existen dos probabilidades muy altas. Número uno, que hace tiempo que el Señor se haya ido de tu vida y te sigas engañando. O dos, que pensando que está contigo, jamás ha sido así. Hoy es momento de ser honestos con nosotros mismos y comenzar a reconocer nuestro pecado delante del Señor. Es momento de proclamar y de clamar misericordia. Es momento simplemente de proceder al arrepentimiento genuino. Porque sin santidad, escucha bien, sin santidad no podrás verle. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.